París, la ciudad del amor, fue testigo de un espectáculo nupcial que prometía ser el evento del año. El altar de la majestuosa iglesia esperaba. El novio, Sébastien Valois, un titán de las finanzas, rebosaba de emoción. Pero el sueño se desvaneció en el aire como una brizna de perfume Chanel, dejando un eco de estupefacción. La deslumbrante Elara Dubois, la prometida, simplemente no apareció, trocando su destino por uno totalmente inesperado, documentado por una cámara indiscreta. En un abrir y cerrar de ojos, la ceremonia de ensueño mutó en un escándalo viral que sacudió los cimientos de la alta sociedad y resonó en cada rincón del planeta. Pero, ¿qué esconde realmente esta fuga? Antes de sumergirnos en este torbellino de intriga, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas, dejen un me gusta, si les intriga, y cuéntenos en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en esta revelación. París, la ciudad que respira romance en cada adoquín, donde la luz se cuela por los balcones haussmannianos y el Sena susurra historias milenarias. Es en este lienzo idílico donde nuestra historia cobra vida, un relato tan complejo y apasionante que parece sacado de la pluma de un novelista maestro. Imaginen la escena. Un matrimonio que prometía ser la unión de dos de las familias más influyentes, una celebración que desbordaría lujo y tradición, un evento para la posteridad. Pero, ¿qué sucede cuando la perfección se resquebraja? Cuando el velo de la ilusión se desgarra para revelar una verdad mucho más turbia. Aquí no estamos hablando de un simple capricho de última hora, sino de una fuga calculada que detonó una bomba en el corazón de la alta sociedad parisina, dejando una estela de interrogantes y una sed insaciable por la verdad. Este no es solo un cuento de hadas que salió mal, es una intriga de proporciones épicas. De pronto, esa imagen de la novia, etérea y perfecta, se desvanece, dando paso a una sombra de misterio que la envuelve. La vemos, o al menos la imaginamos, no como una víctima del destino, sino como la artífice de su propia huida. Una mujer que decidió reescribir su futuro en el preciso instante en que todo el mundo esperaba su «sí, quiero». Esa audacia, esa determinación, es lo que nos atrapa de inmediato, ¿verdad? Es fácil juzgar desde la distancia, etiquetar, sacar conclusiones apresuradas. Pero la vida, queridos amigos, rara vez es un libro abierto. Detrás de cada mirada, de cada palabra no dicha, se esconden motivaciones que a menudo desafían la lógica común. Y en esta historia, cada personaje lleva consigo un baúl lleno de secretos, algunos tan pesados que amenazan con hundirlos en las profundidades del Sena. Piensen en el novio, Sébastien Valois, un hombre que parecía tenerlo todo: riqueza, poder y, aparentemente, el amor de una mujer deslumbrante. ¿Cómo se reconstruye la vida después de una humillación tan pública? ¿Es solo el orgullo herido o hay algo más profundo? Algo mucho más oscuro que lo impulsa a buscar respuestas, o quizás venganza. Su reacción es un enigma en sí mismo, un abismo de posibles interpretaciones. Y luego está el otro hombre, la pieza que completa el puzzle, o quizás la que lo desarma por completo. ¿Quién es este enigmático personaje que se atrevió a desafiar las convenciones y a robarse a la novia en el día de su boda? ¿Es un héroe romántico, un villano seductor, o simplemente un peón en un juego mucho más grande de lo que imaginamos? Su aparición es el detonante de un sinfín de especulaciones. Prepárense para un viaje sin retorno a los entresijos de la opulencia y la perfidia. Este relato no es para los débiles de corazón. Es una montaña rusa emocional que nos obliga a cuestionar la naturaleza humana, los límites del amor y la delgada línea que separa la verdad de la mentira. Cada capítulo desvelará una capa más de esta cebolla, dejándonos ansiosos por lo que vendrá después. Los animo a que se pongan cómodos, a que dejen volar su imaginación y a que se sumerjan en esta historia que, les aseguro, los mantendrá al borde de su asiento. Es una invitación a ser detectives, a unir las piezas,
a desentrañar un misterio que va más allá de un simple escándalo nupcial. Esta es la crónica de una fuga que desató una tormenta, la historia de una mujer que se atrevió a ser diferente. El murmullo de los invitados llenaba la majestuosa iglesia de Saint-Germain-des-Prés, un templo de historia y opulencia. La alta sociedad parisina, ataviada con sus mejores galas, aguardaba con expectación la entrada de Elara Dubois. El aire vibraba con promesas de amor eterno y alianzas poderosas. Sébastien Valois, el novio, se veía impecable, un reflejo de su imperio financiero. Todo era pura magnificencia, un cuadro perfecto de felicidad y éxito que muchos envidiarían. La atmósfera era casi palpable. Las notas del órgano resonaban, marcando el momento. La puerta principal se abrió de par en par, los focos apuntaron, pero en lugar de la radiante Elara, solo su exquisito velo de encaje quedó en el umbral, cual fantasma de una promesa rota. Un escalofrío recorrió la nave. La confusión inicial se tornó en un silencio atronador, que presagiaba lo peor. ¿Dónde estaba la novia? La pregunta resonaba, dejando un regusto amargo. Un murmullo creciente se apoderó de los presentes, transformándose en un griterío de incredulidad. Fue entonces, en medio del caos, cuando un video grabado por un invitado curioso comenzó a circular por los teléfonos. Mostraba a Elara, no dirigiéndose al altar, sino subiendo a un coche oscuro, de la mano de un hombre desconocido. La imagen era nítida, contundente, una bofetada a la cara de la tradición y las expectativas. En cuestión de minutos, el clip se viralizó, cruzando fronteras como un reguero de pólvora. Lo que debía ser la boda del año se convirtió en un escándalo mundial, un festín para los tabloides. La ceremonia de ensueño, meticulosamente planeada por meses, implosionó públicamente, dejando a Sébastien humillado ante los ojos del mundo. La traición había sido capturada en alta definición, un testimonio irrefutable. Los titulares no tardaron en gritar la noticia: la novia fugitiva de París. El rostro de Elara, antes sinónimo de belleza y elegancia, ahora era el emblema de la controversia. Nadie podía creerlo. ¿Cómo una mujer podía atreverse a hacer algo así? Los chismes corrían desbocados. Cada invitado se convertía en un detective improvisado, intentando descifrar el porqué de semejante audacia en la mismísima Ciudad Luz. La reputación de los Valois, antes intachable, quedó en entredicho. La vergüenza era inmensa, un borrón imborrable en el linaje. La noticia llegó a los rincones más recónditos, alimentando el morbo y la fascinación por lo prohibido. Elara se había convertido en un mito instantáneo, una figura envuelta en misterio que desafiaba todas las normas establecidas por la sociedad de alta alcurnia. Mientras el mundo se preguntaba qué había pasado, la pareja fugitiva se perdía en la inmensidad de la noche parisina. Cada segundo que pasaba, la brecha entre el pasado y el futuro de Elara se hacía más profunda. Dejó atrás no solo a un novio y una boda, sino también una vida de lujos y expectativas. Su decisión, tan drástica como inesperada, marcaba un antes y un después en su existencia. Los invitados, de atónitos a indignados, comenzaron a retirarse, susurrando y mirando a Sébastien con una mezcla de lástima y morbo. La escena era desoladora. Una orquesta silenciada, flores marchitas antes de tiempo. La iglesia, momentos antes llena de vida, se vaciaba, dejando solo el eco de una promesa incumplida y el velo solitario, mudo testigo de una huida que marcaría la historia. El escarnio público era palpable, un peso insoportable para la familia Valois. Las especulaciones sobre la identidad del otro hombre se multiplicaban, añadiendo capas de misterio a una ya de por sí enigmática historia. Nadie lograba entender el motivo real detrás de esta decisión tan drástica. ¿Sería amor, despecho, o algo mucho más oscuro lo que impulsó a Elara a su acto de rebeldía? La noche parisina se cerraba sobre el escándalo, mientras el mundo entero contenía la respiración, esperando el próximo capítulo de esta saga. La novia, una vez un símbolo de inocencia, se había transformado en la personificación de un secreto inconfesable.
La imagen del velo abandonado, una bandera blanca de rendición, o quizás de una victoria silenciosa, flotaba en la memoria colectiva, sin descanso. Sébastien Valois, el novio abandonado, se erigía ante la opinión pública como la víctima perfecta. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora mostraba una máscara de dolor y humillación, digna de un culebrón. Los medios no tardaron en retratarlo como el hombre con el corazón roto, el pobre desdichado cuya felicidad fue pisoteada. Las cámaras capturaron su figura solitaria, un ícono de la traición, generando una ola de simpatía global. El mundo empatizaba con su evidente sufrimiento. Las portadas de los periódicos y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. El multimillonario abandonado en el altar, la novia fugitiva y el corazón destrozado de Valois. El relato se tejía en torno a su figura, solidificando la imagen de un hombre inocente, ajeno a los oscuros giros del destino. Sus declaraciones públicas, escasas y medidas, solo reforzaban esta percepción, calando hondo en la audiencia. Sin embargo, las puertas del público no revelaban lo que sucedía a puertas cerradas. En la privacidad de su opulenta mansión en el Distrito 16, la máscara de Sébastien comenzaba a resquebrajarse. Lejos de las miradas indiscretas, su familia presenció destellos de una furia contenida, casi volcánica. Sus ojos, que ante las cámaras simulaban tristeza, ahora lanzaban chispas de rabia. La escena era totalmente diferente. Un familiar cercano, con la voz apenas audible, comentó sobre un alivio sutil que se vislumbraba en sus gestos, un destello fugaz que resultaba inquietante. ¿Cómo podía haber alivio en tal deshonra? Esta contradicción comenzaba a sembrar dudas sobre la autenticidad de su dolor. Su reacción no encajaba del todo con la narrativa que el mundo entero se había tragado con gusto y desasosiego. Y así, de la mano de estas inconsistencias, empezaron a surgir rumores, inicialmente susurros, luego murmullos que escalaban en intensidad. Se hablaba del vasto y complejo imperio financiero de Sébastien, de transacciones turbias, de negocios en las sombras. No eran meras habladurías, eran indicios que apuntaban a algo mucho más oscuro que un simple desengaño amoroso. La intriga crecía a pasos agigantados. Sus conexiones, antes consideradas influyentes, ahora eran cuestionadas. ¿Eran acaso meros contactos de negocios o algo más comprometedor? La pregunta se cernía en el aire, empañando la imagen de impecabilidad que él había cultivado. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, empezó a olfatear sangre, percibiendo que había gato encerrado en aquella historia de desamor y deshonra pública. La verdadera motivación detrás de aquel fastuoso matrimonio comenzó a ser objeto de especulación. ¿Era realmente amor lo que lo unía a Elara, o el matrimonio era solo una pieza en un ajedrez mucho más complejo? Se rumoreaba que aquella unión consolidaba alianzas estratégicas y aseguraba tratos lucrativos, que bien podrían tambalearse tras la fuga de la novia. La dolor de Sébastien era sin duda real en cierta medida. Pero más allá del orgullo herido y la humillación, ¿qué más había perdido con la huida de Elara? ¿Fue solo una novia o el eslabón clave en una cadena de negocios poco éticos que ahora amenazaba con romperse? La intriga se densificaba, envolviendo al novio en un manto de sospecha que nadie había previsto. La imagen del pobre Sébastien se desdibujaba lentamente, dando paso a la de un hombre con secretos, un lobo disfrazado de cordero. El mundo empezaba a comprender que esta historia no era tan sencilla como parecía, que las apariencias engañaban. La figura del novio se transformaba, de víctima a posible titiritero, en una trama de engaños y ambiciones desmedidas. Las dudas persistían, como una mala hierba difícil de arrancar. ¿Estaba Sébastien realmente destrozado por amor? ¿O era la pérdida de un beneficio mucho mayor lo que avivaba su furia? La verdad tras sus lágrimas era un laberinto, y el público, ahora enganchado, quería recorrer cada pasillo para descubrir la verdadera cara del novio humillado. La historia apenas comenzaba.
Mientras la iglesia se sumía en el caos, Elara Dubois y el enigmático Julian Moreau se deslizaban por las arterias de París. El coche, veloz y oscuro, era su cápsula de escape, un refugio improvisado en medio de la vorágine. Las luces de la ciudad, antes un marco romántico, ahora eran un torbellino de colores desenfocados, un telón de fondo para su audaz huida. La adrenalina bombeaba en sus venas, un licor embriagador. Se perdieron entre las calles adoquinadas, esquivando las miradas curiosas y los focos de las noticias que ya empezaban a parpadear por doquier. La tensión era palpable, una cuerda tirante entre el miedo a ser descubiertos y la euforia de la libertad recién conquistada. Cada curva, cada cruce, era un nuevo desafío, una prueba de su determinación inquebrantable. El corazón les latía a 1000 por hora. Las escenas que se sucedían eran una amalgama de sensaciones. El pulso acelerado de la huida se mezclaba con la intensidad de una pasión que ardía. Sus miradas se cruzaban, cargadas de complicidad, de un entendimiento tácito que trascendía las palabras. En esos momentos de fuga, el peligro era su afrodisíaco, la adrenalina su cómplice silente, en una danza de amor y riesgo. Flashbacks fugaces perforaban la narrativa, revelando cómo se habían conocido. Un encuentro fortuito en una galería de arte, una chispa instantánea que encendió un fuego, una conversación que se alargó hasta el amanecer, descubriendo almas afines en un mundo de apariencias. La conexión había sido innegable, eléctrica, imposible de ignorar, atrapándolos en su red. Ese amor clandestino había crecido en las sombras del inminente matrimonio de Elara con Sebastián. Cada encuentro robado, cada mirada furtiva, alimentaba la llama de un amor prohibido, intenso y peligroso. El riesgo de ser descubiertos solo avivaba la pasión, dándole un matiz de urgencia y una dulzura agridulce. El destino jugaba sus cartas con saña. Sin embargo, en los ojos de Elara, había algo más que la efervescencia de un romance furtivo. Una determinación gélida, casi glacial, se asomaba en sus pupilas, un indicio de que esta fuga no era únicamente un arrebato de amor. Había un propósito más allá de la pasión, una meta secreta que ella guardaba celosamente. Julian, por el momento, no lo percibía. Julian, cegado por la emoción del momento y la promesa de un futuro juntos, quizás no notaba la profundidad de esa resolución. Para él, aquello era la manifestación pura del amor, un acto de rebeldía en nombre de dos corazones que se pertenecían. La adrenalina de la fuga les impedía ver más allá del horizonte inmediato, de lo que estaba por venir. La pareja se sentía invencible, embriagada por la libertad y por el riesgo que habían tomado. Cada callejón oscuro, cada puente sobre el Sena, era un testimonio de su desafío a las convenciones. París, la ciudad que los había visto nacer a un amor prohibido, ahora los abrazaba en su fuga, cómplice silenciosa de su arriesgada aventura, y les otorgaba su bendición. Elara, a pesar de la euforia, mantenía una parte de sí misma hermética, inexpugnable. Su mente maquinaba, sus pensamientos corrían a una velocidad vertiginosa, calculando cada paso, cada riesgo. La pasión era un medio, pero no el fin último, algo que Julian aún no lograba comprender completamente. Había un plan meticulosamente trazado, invisible. Mientras el coche se alejaba, dejando atrás el escándalo y las luces de París, el futuro se abría incierto pero lleno de posibilidades. La fuga no era solo un escape físico, era también una declaración, un grito de independencia. Pero, ¿a qué precio? La respuesta se escondía en la fría determinación de Elara, un secreto que pronto saldría a la luz. El mundo, conmocionado por la fuga, se preguntaba con avidez, ¿quién era ese hombre misterioso que había robado a la novia? La prensa, como sabuesos en un rastro, se lanzó a la caza de su identidad. Las especulaciones volaban más rápido que los tweets más virales, alimentando la intriga. Julian Moreau, el otro hombre, se convirtió en el epicentro de un huracán mediático. Su rostro, en cada pantalla, desafiaba. Pero Julian no era un extraño cualquiera,
ni un amante pasajero. Conforme la investigación mediática avanzaba, su figura se reveló mucho más compleja y enigmática. Tenía conexiones sorprendentes, raíces profundas que se extendían hasta el pasado de Elara, o quizás incluso hasta el de Sebastián. La trama se enredaba, haciéndonos dudar de la simplicidad de su aparición. Era más que un mero flechazo. Su historia, fragmentada y enigmática, comenzaba a reconstruirse a través de los testimonios de aquellos que lo conocían. Voces de su pasado, algunas admiradoras, otras llenas de resentimiento, pintaban el retrato de un hombre multifacético. Unos lo describían como un artista atormentado, otros como un idealista con una causa perdida, y algunos incluso como un criminal astuto. Había quienes lo recordaban como un brillante, aunque renegado, artista que desafiaba las normas. Otros lo pintaban como un activista ferviente, un soñador peligroso para el status quo, con principios férreos. Y no faltaban los que le atribuían un pasado oscuro, con sombras de ilegalidad y conexiones turbias que sugerían un historial delictivo. La ambigüedad era su carta de presentación. Su pasado complicado, una maraña de luces y sombras, solo servía para avivar el misterio. ¿Qué secretos guardaba Julian Moreau bajo esa fachada de audacia? ¿Era un héroe romántico, un villano maquiavélico o un agente encubierto en un juego mucho más grande? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta clara, generando aún más fascinación. La relación entre Julian y Elara, inicialmente percibida como un romance impulsivo, ahora se revelaba como algo más intrincado. ¿Era amor verdadero o un plan meticulosamente orquestado? La duda se sembraba, haciendo que cada gesto, cada mirada entre ellos, fuera analizada bajo una nueva lupa, buscando pistas en el mar de desinformación. La gran pregunta que emergía en la mente de todos era, ¿estaba Elara realmente segura con él? Si Julian tenía un pasado tan nebuloso, si sus conexiones eran tan cuestionables, ¿no se estaba metiendo en la boca del lobo al huir con él? La pasión podía ser cegadora, pero los peligros que la rodeaban eran innegables, muy reales. Algunos teóricos de la conspiración sugerían que Julian era un peón en un esquema mayor, quizás utilizado por terceros para desestabilizar a Sebastián. Otros, más románticos, creían ciegamente en la fuerza de un amor que desafiaba todo. La opinión pública estaba dividida, tejiendo narrativas complejas alrededor de su figura ambivalente. Los detalles de su vida, antes ocultos, ahora salían a la luz. Pero cada revelación solo añadía más enigmas. Era como deshojar una margarita, cada pétalo revelando una verdad parcial que conducía a más preguntas. Julian Moreau no era un hombre ordinario, era un rompecabezas humano, una incógnita viviente que mantenía a todos en vilo, ansiosos por saber más. La tela de araña de mentiras y secretos que lo rodeaba se extendía, atrapando a Elara en su centro. La identidad del hombre misterioso, Julian, era la clave para desentrañar toda la madeja, para entender la verdadera naturaleza de la fuga. ¿Era un aliado, un amante, o el eslabón perdido en una cadena de conspiraciones que nadie había imaginado? Sebastián Valois, el novio abandonado, no se quedó de brazos cruzados. Su humillación pública, lejos de paralizarlo, encendió una furia helada, una sed de acción. Inició una búsqueda implacable, digna de una película de espías, movilizando cada recurso a su disposición. Su red de contactos, antes usada para negocios, ahora se activaba para dar con Elara y Julian. No era solo un hombre, era un sistema. Contrató a los detectives privados más caros y discretos de Europa, hombres y mujeres con reputaciones intachables en el arte de encontrar lo inencontrable. Su influencia, que se extendía a los círculos más altos de la política y las finanzas, se puso en marcha. Nada ni nadie se interpondría en su camino. Su determinación era férrea, su voluntad de hierro, un reflejo de su carácter inflexible. Al principio, su motivación parecía ser la herida más obvia, la honra. ¿Cómo podía un hombre de su estatus soportar tal afrenta? La venganza se masticaba en el aire como una promesa amarga. Los medios,
siempre atentos a la narrativa dramática, amplificaban esta versión, presentando a Sebastián como el patriarca herido que buscaba justicia. Sin embargo, conforme pasaban los días, las pistas y los susurros revelaban una verdad mucho más intrincada. La búsqueda de Sebastián no era por un amor perdido ni por un orgullo magullado, o al menos, no solo por eso. La fuga de Elara amenazaba con desmoronar un acuerdo de miles de millones, el pilar de su imperio financiero. El amor era secundario. El matrimonio con Elara no era un cuento de hadas, sino una pieza estratégica en un complejo puzzle de negocios turbios. Era el cimiento de una fachada que ocultaba fraudes, lavado de dinero y operaciones ilícitas que lo mantenían en la cima. La estabilidad de su emporio dependía crucialmente de esa unión, ahora rota por la audacia de la novia. Elara conocía secretos, detalles cruciales que, de salir a la luz, podrían derrumbar todo el castillo de naipes que Sebastián había construido con tanto cuidado. La casa no era por su amor, sino para silenciarla, para evitar que desvelara la verdad, para proteger su imperio de la ruina inminente que se cernía sobre él. Su vida, en definitiva, estaba en juego. El valor de Elara no residía en su belleza o su linaje, sino en la información que poseía, en el potencial destructivo de sus conocimientos. Ella era la llave que abría la caja de Pandora de las oscuras operaciones de Sebastián Valois, la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza, una amenaza constante a su libertad y a su fortuna. Los detectives, bajo las órdenes de Sebastián, no escatimaban en métodos, cruzando líneas éticas con tal de encontrar a la pareja fugitiva. No había límites para la desesperación del magnate, que veía su mundo desmoronarse. La caza se intensificaba, transformándose en una carrera contra el tiempo, cada segundo crucial en el juego de poderes. La persecución se extendía por toda Europa, sus tentáculos alcanzando los rincones más insospechados. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, el cerco se estrechaba. Sebastián no descansaría hasta tener a Elara bajo su control, no para recuperarla, sino para asegurar su silencio, a cualquier precio. Su sonrisa pública era un engaño atroz. La verdad era clara. El corazón de Sebastián Valois no sangraba por amor, sino por la amenaza a su poder y su riqueza. Su caza implacable no era una búsqueda romántica, sino una operación de contención de daños a gran escala. La novia fugitiva era un cabo suelto que debía ser atado, una pieza de ajedrez que había decidido mover sus propias reglas. Mientras la persecución se intensificaba, la familia de Elara, sumida en la vergüenza y el desconcierto, sufría en silencio. Humillados públicamente, destrozados por el escándalo, intentaban comprender la magnitud de lo sucedido. Su imagen, antes respetada, ahora era objeto de burla y compasión. Buscaban respuestas, un hilo del que tirar en el complicado tapiz de la fuga. En medio de la desesperación, la madre de Elara, durante una reorganización de sus pertenencias, descubrió un viejo diario escondido en el fondo de un cajón. Un objeto sencillo, de cuero envejecido, que parecía una reliquia de otro tiempo. Junto a él, una pequeña pila de cartas, selladas pero sin remitente visible. El hallazgo fue inesperado, casi providencial. El contenido del diario y las cartas reveló una verdad desgarradora, una pesadilla que Elara había vivido en secreto. No era una víctima de la pasión desbordada, sino de una trampa silenciosa. Ella no había huido por amor en primer lugar, sino para escapar de una coacción implacable, de un matrimonio que era una prisión dorada. Las entradas detallaban cómo había sido forzada a aceptar el matrimonio con Sebastián, no por voluntad propia, sino bajo una presión financiera abrumadora. La ruina de su familia pendía como una espada sobre sus cabezas si ella se negaba. Un chantaje cruel que la había arrinconado, sin escapatoria posible en el horizonte inmediato. Además de la ruina económica, había amenazas veladas a la seguridad de sus seres queridos, una espada de Damocles que Sebastián mantenía sobre ellos. Las cartas revelaban un secreto oscuro, algo que el magnate conocía sobre la familia de Elara, y que utilizaba como palanca para manipularla.
para asegurar su obediencia incondicional. El diario pintaba a Sebastián no como un amante despechado, sino como un verdugo, un manipulador maestro que había teñido de negro la vida de Elara. La imagen pública del novio, la víctima, se derrumbaba como un castillo de arena, revelando al verdadero monstruo detrás de la fachada de opulencia y poder. Con cada página, la familia de Elara comprendía que la fuga no era un acto impulsivo, sino una acción desesperada, una estrategia de supervivencia. La pasión con Julian, aunque real, se entrelazaba con un propósito más profundo: la necesidad de exponer la verdad y de liberarse de las cadenas invisibles de Sebastián. Julian Moreau, el otro hombre, se transformaba en esta nueva narrativa. De amante misterioso, pasaba a ser un cómplice esencial en un plan de fuga y exposición, un aliado en la lucha de Elara contra un enemigo formidable. Su papel adquiría una dimensión totalmente diferente, más heroica y menos romántica de lo que se creía. El plan de Elara, cuidadosamente articulado en las páginas del diario, era una audacia calculada, una jugada maestra para desmantelar la red de Sebastián. La boda, más que un compromiso, era una oportunidad para infiltrarse, para recopilar pruebas, para planear su escape y finalmente su venganza. Su ingenio era subestimado. La verdad revelada por el diario y las cartas no solo reivindicaba a Elara, sino que también ponía a la familia ante una encrucijada. ¿Debían permanecer en silencio, protegerse o arriesgarlo todo para desenmascarar a Sebastián Valois y limpiar el nombre de su hija? La elección era clara. No podían quedarse callados. Lejos del bullicio parisino, Elara y Julian encontraron refugio en un remoto escondite. Una pequeña cabaña de piedra enclavada en las suaves colinas de la campiña francesa. El lugar, rodeado de viñedos y campos de lavanda, prometía la paz y el anonimato que tanto anhelaban. Era un santuario temporal, un respiro en su fuga, un oasis de tranquilidad en medio de la tormenta que habían desatado sin querer. Sin embargo, la calma exterior contrastaba drásticamente con la creciente tensión que se cocinaba entre ellos. El aislamiento, en lugar de unirlos más, comenzaba a desvelar las grietas en su relación. Las largas horas de encierro, la constante amenaza de ser descubiertos, la presión insoportable de la situación, empezaban a pasar factura. Los nervios estaban a flor de piel. Julian, en su ingenuidad inicial, creyó que Elara había huido solo por amor. Pero conforme los días se convertían en semanas, las dudas comenzaron a corroerlo. Empezó a cuestionar los verdaderos motivos de ella, su determinación, a veces fría y distante. Algo no encajaba con la imagen de la amante apasionada que él había abrazado. Había un velo entre ellos. Se dio cuenta de que estaba más involucrado de lo que imaginaba, que era una pieza en un juego que él no terminaba de entender. Su papel no era solo el de amante, era el de un cómplice, un protector y quizás un peón. La realidad comenzaba a desdibujar la romántica fantasía que él había construido, pintando un cuadro más sombrío, más complejo, más peligroso. Una tarde, bajo el crepitar de la chimenea, la tensión estalló en un enfrentamiento emocional y físico. Julian, harto de los silencios de Elara, la confrontó. Sus voces, antes susurros de amor, ahora se alzaban, llenas de recriminaciones y miedos. Se arrojaron verdades a la cara, desenmascarando las dudas que habían estado latentes bajo la superficie. En medio del torbellino de emociones, la pasión, aunque real y profunda, se reveló como un arma de doble filo. Sus objetivos, inicialmente alineados por la fuga, ahora parecían divergentes, incluso conflictivos. Elara buscaba justicia y exposición, mientras Julian anhelaba una vida simple y un amor sin complicaciones, lejos de todo el drama. La discusión culminó con la revelación de Elara. El plan, el verdadero propósito detrás de la fuga. Julian escuchó, atónito, cómo ella desvelaba la verdad sobre Sebastián. Las presiones, las amenazas, su papel como infiltrada. Su asombro se mezclaba con una punzada de traición,
de sentirse utilizado en el fondo de su corazón. Apenas recuperados de la explosión emocional, el sonido de un coche acercándose por el camino de grava heló su sangre. La persecución de Sebastián, implacable como una sombra, se acercaba peligrosamente. La burbuja de seguridad del escondite se reventaba, dejando al descubierto su vulnerabilidad. No había tiempo para procesar sus sentimientos. La realidad los golpeó con la fuerza de un rayo. Su tiempo se acababa. Elara y Julian se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de miedo, arrepentimiento y una urgencia innegable. Había que tomar decisiones rápidas, dejar de lado las diferencias y volver a unirse, aunque fuera por la necesidad de sobrevivir, de huir una vez más. La trampa francesa, ese refugio prometido, se había convertido en un campo de batalla. La pasión, una vez su fortaleza, ahora era una fuente de conflicto. Pero la llegada inminente de sus perseguidores obligaba a un cese el fuego, a una alianza forzada contra un enemigo común. El tiempo de la verdad y el arrepentimiento se había acabado. La calma, una fugaz ilusión, se desvaneció. El teléfono de Elara vibró, un número desconocido en la pantalla. Sebastián Valois. El contacto, lejos de ser un ruego de reconciliación, fue una jugada maestra de manipulación, un golpe certero. Su voz, tranquila y calculada, ofrecía un acuerdo, una salida, pero el precio era obscenamente alto, casi insoportable. No quería que Elara volviera, quería silenciarla. La propuesta era un chantaje despiadado, una exhibición de su poder y su crueldad. Sebastián poseía pruebas demoledoras, no solo contra la familia de Elara, sino también contra Julian, el hombre que la había ayudado a escapar. La red de su influencia era vasta, implacable, tejiendo una prisión invisible a su alrededor. Las pruebas contra la familia de Elara eran lo suficientemente comprometedoras como para arrastrarlos a la ruina, destruir su reputación y encarcelar a sus miembros. La amenaza era real, palpable. Elara, que había huido para protegerlos, ahora se veía acorralada, su sacrificio a punto de ser en vano. El chantaje era una soga al cuello. Y contra Julian, Sebastián tenía información que lo vinculaba con actos ilícitos en su pasado, o quizás, incluso con alguna de sus operaciones clandestinas, convirtiéndolo en un peón desechable. La manipulación era brillante, diabólica. Julian, su supuesto liberador, ahora se convertía en un arma en manos de su enemigo, un dilema moral para Elara. El precio de su libertad y la de sus seres queridos era claro. Elara debía revelar todos los secretos que Sebastián escondía, desvelar cada una de sus oscuras operaciones. Pero no solo eso. Debía entregar a Julian, su cómplice en la fuga, su amante, su aliado, a las garras del magnate. Era una elección imposible, un trato con el diablo. Elara se encontró atrapada entre la espada y la pared. La promesa de libertad para su familia y para Julian se contraponía a la traición que implicaba. Su corazón se encogía ante la idea de vender a quienes amaba para salvar a otros. Era la prueba de fuego de sus convicciones, de sus principios, de su amor. La llamada fue una revelación brutal de la profundidad de la manipulación de Sebastián. No era un hombre con el corazón roto, sino un estratega implacable, un ajedrecista que movía sus piezas con precisión letal. Su capacidad para anticipar y explotar las debilidades ajenas era aterradora. Su juego de poder era magistral. Elara, con el alma desgarrada, se enfrentó a la elección más difícil de su vida. ¿Sacrificaría a Julian para salvar a su familia, o se aferraría a sus principios, condenándolos a todos? La balanza de la moralidad pendía, incierta, con vidas en juego. La presión era insoportable, su mente un torbellino de posibilidades aterradoras. Los acuerdos sombríos que Sebastián proponía no ofrecían una verdadera salida, solo una ilusión de libertad a cambio de un alma rota. Elara sabía que, sin importar su decisión, el costo sería altísimo, una cicatriz imborrable en su conciencia. La inocencia había muerto el día de la fuga, o quizás mucho antes en el silencio.
La llamada terminó, dejando a Elara sumida en una oscuridad profunda. El precio de la libertad era su propia integridad, la traición a aquellos que habían confiado en ella. El juego de Sebastián Valois no tenía reglas, solo resultados. Y ella, la novia fugitiva, se veía obligada a participar en su macabra obra, a cualquier coste. Atención, esto es el punto de inflexión. Prepárense para una revelación que lo cambiará todo, que destrozará las narrativas preconcebidas y los dejará boquiabiertos. Descubrimos, con una mezcla de asombro y admiración, que Elara Dubois no huyó por una pasión desenfrenada. Oh no, ella no era la víctima, sino la maestra de la manipulación, una genio estratégica que había orquestado cada movimiento. Julian Moreau, el otro hombre, el amante apasionado, no era más que una pieza en un juego mucho más grande, un peón en la intrincada partida de ajedrez que Elara había diseñado. Él creyó ser el héroe que rescataba a la doncella en apuros, pero en realidad estaba siendo hábilmente utilizado, un instrumento en manos de una mente superior. Su papel era menor. La verdad, a la postre, era que Elara no era una novia tradicional. Ella era, en efecto, una agente secreta, o quizás una periodista investigativa de alto calibre, infiltrada en los círculos más íntimos de Sebastián Valois. Su misión: desmantelar el imperio criminal del magnate desde adentro, un trabajo que requería nervios de acero y una inteligencia fuera de lo común. O quizás, y esto es aún más impactante, Elara era la hija de víctimas silenciosas de Sebastián, una mujer con una sed de venganza fría y calculada. Cada paso que había dado, cada sonrisa, cada gesto, había sido meticulosamente planeado para lograr su objetivo: reunir pruebas irrefutables y desmascarar al hombre detrás de la fachada. El matrimonio, lejos de ser un compromiso de amor, era su pasaporte dorado, su credencial para acceder a los secretos más oscuros de Sebastián. La ceremonia, el escándalo, la huida, todo era parte de su elaborado plan, una trampa cuidadosamente tendida para desestabilizar al magnate y exponer sus crímenes al mundo entero. El romance con Julian, inicialmente, también formaba parte de ese plan. Él era el cebo perfecto, el elemento disruptivo que crearía la coartada perfecta para la fuga y el desvío de la atención. Era un movimiento de distracción, una cortina de humo para que Elara pudiera continuar su verdadera misión, sin levantar demasiadas sospechas. Sin embargo, y aquí reside la ironía del destino, la pasión entre Elara y Julian se volvió real. Lo que comenzó como una estratagema, una farsa bien ensayada, se transformó en un sentimiento auténtico, profundo, aunque complicado por la red de engaños. La humanidad se coló en su plan, añadiendo una capa de complejidad emocional. Elara, la maestra de la manipulación, se debatía entre su misión y sus sentimientos, una lucha interna que la hacía más humana, más vulnerable. Se encontró en un dilema: ¿sacrificaría su corazón por la justicia o dejaría que el amor comprometiera su venganza? La elección era agónica, una verdadera encrucijada del alma. Esta revelación cambia por completo la percepción de Elara. Ya no es la novia ingenua o la víctima de la pasión, sino una mujer formidable, una estratega brillante con un propósito claro y una voluntad inquebrantable. Su fuga no fue un acto de desesperación, sino el preludio de un plan maestro que estaba a punto de culminar. Elara Dubois era mucho más de lo que nadie imaginó. Era la mente detrás de la cortina, la ajedrecista que movía los hilos en un juego de alto riesgo, donde el premio era la justicia y la caída de un imperio. París, la ciudad de la luz, sería testigo de la caída de un gigante y la ascensión de una verdadera heroína, o quizás una villana. Elara, con una mezcla de valentía y nervios de acero, se preparaba para el clímax. El otro hombre, Julian, ahora consciente de la verdad y de su papel como peón, se unió a ella, quizás a regañadientes, en este acto final. Su amor, aunque herido, prevaleció, demostrando una lealtad inesperada en la última batalla. La misión de Elara se acercaba a su punto crítico, al corazón de la bestia. La pareja se infiltró en el corazón del imperio de Sebastián Valois.
un laberinto de oficinas de lujo y servidores ocultos en el rascacielos más ostentoso de París. El lugar, símbolo de su poder, ahora se convertiría en su tumba. Cada paso era calculado, cada sombra, una posible amenaza. El aire se cargaba de electricidad, de la tensión de lo inminente. La escena era digna de un thriller de espionaje, con Elara navegando por los pasillos con una destreza sorprendente, mientras Julian cubría su espalda. La adrenalina era su combustible, el miedo, un motor. El objetivo, una caja fuerte digital, el santuario de todos los secretos, la prueba irrefutable que desmantelaría el imperio. El enfrentamiento fue explosivo, un choque de voluntades, de verdades y de mentiras que estallaron en el opulento despacho de Sebastián. Él, rodeado de sus capangas, intentó intimidarlos, pero Elara, con una mirada gélida, no retrocedió. La confrontación era inevitable, un pulso final entre la justicia y la corrupción, la luz y la oscuridad. Los secretos, antes susurros velados, fueron gritados con una furia liberadora. Elara enumeró cada fraude, cada operación de lavado de dinero, cada manipulación, cada vida arruinada por la avaricia de Sebastián. Sus palabras, como dagas, se clavaban en el orgullo del magnate, desnudándolo ante sus propios secuaces. Las armas fueron desenfundadas, apuntando directamente a Elara y Julian. La tensión era insoportable, el aire denso de peligro inminente. Pero Elara no se inmutó. Su misión estaba por encima de su miedo, su determinación, inquebrantable. Ella había llegado demasiado lejos para rendirse, para retroceder ante el mal. Elara tenía todas las pruebas necesarias para derribar a Sebastián, para enviarlo a la cárcel de por vida, para destruir su imperio de una vez por todas. Un disco duro en su mano era la condena, el testimonio irrefutable de sus crímenes. La victoria parecía al alcance de la mano, la justicia a punto de prevalecer, de sonar triunfante. Pero Sebastián Valois no era un oponente cualquiera. Tenía un último as bajo la manga, un as que lo protegía incluso en su derrota inminente, un triunfo final, una amenaza que ponía a Elara en jaque, una revelación que comprometía a alguien más, alguien que ella amaba profundamente, forzándola a reconsiderar sus opciones. La amenaza de Sebastián era tan vil como ingeniosa. Un golpe maestro que la obligaba a elegir entre la justicia absoluta y la protección de un ser querido. La victoria, que parecía tan dulce, ahora se tornaba amarga, teñida de un sacrificio que Elara no había anticipado. El juego de ajedrez cobraba su víctima final. El enfrentamiento se prolongó. Una batalla de voluntades donde cada segundo contaba. Elara, la maestra de la manipulación, se enfrentaba a su propio destino, a la verdad de que, a veces, la justicia exige un precio demasiado alto. En el corazón del imperio sombrío, el futuro de muchos pendía de un hilo, de una decisión. El despacho, convertido en campo de batalla, resonaba con los ecos de la confrontación. En el ápice del enfrentamiento, cuando la balanza de la victoria pendía incierta, sucedió lo impensable: el sacrificio. Un acto de heroísmo, de amor o de desesperación, que cambió el curso de los acontecimientos en un instante, dejando a todos sin aliento. Julian Moreau, el otro hombre, el peón que se convirtió en amante y luego en cómplice, se lanzó hacia adelante con una determinación feroz. En un movimiento rápido, se interpuso entre Elara y un ataque inminente de uno de los capangas de Sebastián. La bala o el golpe no la alcanzaron a ella, sino a él, de lleno. Su gesto fue puro coraje. Su acto de valentía, impulsivo y desinteresado, no solo salvó la vida de Elara, sino que también selló su amor y su redención. En ese momento final, Julian demostró que su pasión por ella era verdadera, más allá de los planes y las manipulaciones. Su sacrificio fue la prueba irrefutable de su lealtad, y su alma, al fin, estaba en paz. La conmoción del sacrificio de Julian creó la distracción perfecta. Elara, con el corazón desgarrado pero con una lucidez impactante, aprovechó el caos para asegurar que las pruebas contra Sebastián
fueran enviadas, de forma anónima, a la prensa. Su misión, aunque dolorosa, debía cumplirse. La justicia lo exigía, costara lo que costara. Él no quería que Elara volviera. Quería silenciarla. La propuesta era un chantaje despiadado, una exhibición de su poder y su crueldad. Sebastián poseía pruebas demoledoras, no solo contra la familia de Elara, sino también contra Julian, el hombre que la había ayudado a escapar. La red de su influencia era vasta, implacable. Él no quería que Elara volviera. Quería silenciarla. La propuesta era un chantaje despiadado, una exhibición de su poder y su crueldad. Sebastián poseía pruebas demoledoras, no solo contra la familia de Elara, sino también contra Julian, el hombre que la había ayudado a escapar. La red de su influencia era vasta, implacable. La noticia de las pruebas filtradas estalló como una bomba en los medios. El imperio de Sebastián Valois, construido sobre cimientos de corrupción y engaño, comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Los titulares gritaban su caída. El público exigía justicia. La verdad, al fin, salía a la luz, sin piedad ni remordimientos. Sebastián fue expuesto. Su imagen pública, antes impecable, se pulverizó, dejando al descubierto al criminal que era. Las autoridades actuaron con rapidez. Su arresto fue un espectáculo mediático, el fin de una era de impunidad. Su imperio, una vez todopoderoso, cayó en picada, una ruina financiera y moral para el recuerdo. La victoria era innegable, la justicia había prevalecido, pero venía con un costo altísimo, un sacrificio que dejó una cicatriz imborrable en el alma de Elara. La libertad y la verdad se habían logrado, pero el precio había sido la vida de Julian, el hombre que la amó y la ayudó a cumplir su venganza. Elara miró el cuerpo de Julian, su héroe inesperado, con una mezcla de tristeza y gratitud. Su sacrificio no sería en vano. La caída de Sebastián era el legado de su amor y su valentía. En la batalla por la justicia, siempre hay un precio a pagar, y a veces, ese precio es el más alto de todos. Su venganza era dulce y amarga. Sebastián Valois, el magnate caído, se pudría en una celda, su imperio deshecho, su reputación hecha trizas. El mundo, satisfecho con la justicia, pronto olvidó los detalles más finos del escándalo. Elara, la protagonista de la fuga más impactante de París, se desvaneció de nuevo, convertida en una heroína anónima, o quizás, una figura controvertida que prefirió el olvido. Años pasaron, tejiendo un manto de misterio sobre su paradero. Los medios especulaban, los curiosos tejían teorías, pero Elara era un fantasma, una leyenda urbana que se contaba en los salones parisinos. Nadie sabía dónde estaba, ni qué había sido de ella. Su historia, una vez viral, se convirtió en un susurro, una incógnita eterna. Y ahora, el golpe final, el giro que los dejará sin aliento. En una escena final, íntima y reveladora, la vemos. Elara Dubois, radiante y serena, no en una isla remota, ni en un pequeño pueblo. Está en un penthouse en Nueva York, bajo una nueva identidad, manejando un holding financiero que crecía a pasos agigantados. No está sola. A su lado, una niña pequeña, con los ojos de Julian, juguetea con un tablero de ajedrez. Y entonces, un billete, un mensaje sutil y una sonrisa enigmática. No huyó por amor, ni por justicia, o al menos, no solo por eso. La boda era un medio para un fin, robar el imperio de Sebastián, no para exponerlo, sino para apoderarse de él. Ella era la verdadera mente maestra, la depredadora disfrazada de víctima. Julian, su supuesto amor, no fue más que un peón, descartable una vez cumplido su propósito. Ella no era la agente secreta o la hija vengativa. Ella era la arquitecta de la caída de un imperio y simultáneamente de la ascensión de otro, el suyo propio. Elara observa las noticias sobre el destino de Sebastián con un brillo gélido en los ojos. No hay remordimiento, solo una satisfacción silenciosa. Planifica su próximo gran golpe, con una astucia y una ambición que superan a cualquiera que haya conocido. La novia no era la fugitiva,
sino la cazadora, la verdadera fuerza detrás de todo. Y así, queridos amigos, llegamos al impactante final de La novia fugitiva de París. Una historia que nos ha llevado por senderos inesperados, desvelando capas de intriga, pasión y una ambición sin límites. Cada giro nos recordó que las apariencias engañan y que la verdad, a veces, se esconde en los lugares más insospechados. Fue un viaje inolvidable, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el lado oscuro de la alta sociedad parisina, tanto como yo disfruté contándosela. Fue un honor compartir con ustedes esta trama tan retorcida y fascinante. La historia de Elara nos deja pensando en la verdadera naturaleza del poder y lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Después de este final tan sorprendente, ¿creen que Elara era una heroína incomprendida o la villana más brillante de todas? Su opinión es oro para mí, así que por favor, déjenla en los comentarios. Quiero leer todas sus teorías y reflexiones sobre esta fascinante mujer. Antes de despedirnos, si les gustó este video y quieren más historias que les hagan volar la cabeza, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada y dejar su me gusta. Su apoyo es vital para que sigamos creando contenido así. Hasta el próximo video, donde otro misterio nos espera.